el debate sobre la crisis mundial en función de celebrar el importante 150 aniversario de la publicación del libro primero del Capital. Qué positivo que estemos tantos colegas reunidos discutiendo la vigencia del capital en el siglo XX. Hacer una lectura sobre el capital ante la crisis más grave en la historia del capitalismo me parece que tiene dos impactos de primer orden. En primer lugar, lo que ya es inocultable es que justo el hecho de que estamos insertos ante la crisis más grave en la historia del capitalismo es lo que ha puesto al capital de regreso en el debate internacional. Ya no hay para dónde hacerse. Es inocultable que eso está sucediendo y cada vez se extiende más. Después de tanto que habían lanzado arrogantemente la formulación en la última década del siglo pasado de que el capital ya pertenecía a los trastes viejos de la historia, que habíamos entrado al fin de la historia, y con eso el fin del marxismo. Aquí lo importante es que ante la crisis actual el capital esté de regreso en el debate internacional. En efecto, no hay ninguna perspectiva desde la economía convencional capaz de dar cuenta del tamaño de lo que está en juego. Monetarismo, keynesianismo, incluso con sus enmiendas post-keynesianas o no keynesianas, neoricardianismo, schumpeterianismo, no hay para dar cuenta de la mundialización de la pobreza, la crisis ambiental global, la crisis ambiental mundializada, no hay. Eso es mucho más que una crisis financiera. Es muy importante que la crisis más grave en la historia de la mundialización ponga de regreso el debate sobre el capital en el plano internacional, pero esto a la vez nos lleva a los marxistas a mirar hacia atrás los 150 años recorridos, y esto también entonces nos conduce a hacer un balance de las lecturas del capital, de tal manera que participemos en el desarrollo de la crítica de la economía política del siglo XXI, lo cual no puede hacerse sin evaluar lo que ha pasado este siglo y medio. Si lanzamos una mirada panorámica a tres de las lecturas más importantes, lo que voy a decir no puede ser exhaustivo, pero es fundamental para el punto al que quiero dirigir la mirada. Si lanzamos una mirada panorámica a la historia del debate internacional sobre el capital sucedido en el último siglo y medio, podríamos hablar de tres lecturas fundamentales. La lectura socialdemócrata o progresista, la lectura estructuralista o modular, y la lectura, podría decirse, de tendencias de larga duración o lecturas epocales. La lectura progresista o socialdemócrata fue la que empezó apenas murió Engels, porque fue la que lanzó Bernstein con la formulación de que la Ley General de la Acumulación Capitalista era una ley del siglo XIX, y Bernstein estaba diciendo esto antes de que el siglo XIX acabara. Y de ahí en adelante se le ha pasado diciendo eso. Yo cada vez que escucho eso de que no hay que repetir el capital porque la Ley General de la Acumulación es del siglo XIX, lo que les digo pues es que esa moda tiene un siglo, tiene más de un siglo diciendo eso. Y junto con esa va de que la ley de tendencia descendente, la tasa de ganancia no es vigente, tiene más de un siglo diciendo eso. Esa moda ya tiene mucho tiempo. El planteamiento de Bernstein surgió en el marco de la Belle Époque europea, cuando se pasó de la larga depresión a un tiempo de auge en la acumulación capitalista que trajo consigo el ascenso de los salarios. Aumentó la tasa de ganancia y aumentó la tasa de salario para Europa. Y entonces generó el espejismo de que en efecto el capitalismo podía significarse la marcha del progreso económico y político universalizado. Si esta forma de economía se mundializaba, entonces el progreso sería planetario. Este fue el planteamiento de Bernstein. Esto quiere decir de la socialdemocracia alemana, esto quiere decir de la socialdemocracia europea. Allí empezó, en efecto, el intento de leer el capital como si fuera un doble teoría del equilibrio general. La formulación de que el centro de la crisis era la desproporcionalidad, pero que gracias a los bancos y los monopolios ahora sí se podía generar un capitalismo organizado, estoy usando el concepto de Hilferding, se podía planificar el funcionamiento de las economías de tal manera que entonces ya no hubiera crisis. Este planteamiento fue el que generó la ilusión de que entonces podía existir algo así como de un capitalismo sin ciclos económicos, de anticrisis, neoarmonicista, que garantizara que el progreso iba a expandirse. Ahí lo que se estaba haciendo a través del plano económico, un planteamiento que viene siendo Kautsky en el plano político. Ultraimperialismo fue el término que Kautsky utilizó para referirse a que habíamos entrado en un tiempo de progreso y que la paz se podía generalizar porque la guerra ya no era necesaria. Visto así, entonces, podría decirse que llegó el tiempo de la guerra total, de 1914 a 1944, hizo pedazos las ilusiones
marxismo progresista. Pero después de la devastación que generó la Segunda Guerra Mundial, con la reconstrucción que sostuvo los 30 gloriosos en la posguerra, el marxismo progresista regresó. El marxismo que insistió en el mito del progreso, en la caducidad de la ley general de la acumulación, en la caducidad de la ley de tendencia descendente a la tasa de ganancias. El marxismo del siglo XXI, la crítica de la economía política del siglo XXI, tiene el reto de ajustar cuentas con el marxismo progresista. No podemos regresar a eso. Ante la crisis epocal más grave en la historia del capitalismo, no podemos regresar a eso. En este contexto es donde resulta muy importante una intervención como la que lleva a cabo Michael Heinrich en Alemania, el director de la edición de las obras completas de Marx y Engels actualmente en Alemania, que insiste en la vigencia permanente del capital en tanto haya capitalismo. Esto, en verdad, es un planteamiento que viene de Althusser. Una lectura que me parece sí puede llamarse estructuralista, porque Althusser lo que intentó fue eso, conectar marxismo y estructuralismo. La visión de Althusser era esa: el capital de Marx es una obra dirigida a descifrar la estructura permanente del capitalismo. En todo caso, eso serviría para dar cuenta de ciclos económicos, auge, crisis, y otra vez, auge, crisis. Y en la interpretación de Michael Heinrich, aunque no cita Althusser, esto es lo que está ahí. Cuando se dice que Marx da cuenta de un modelo ideal de capitalismo, lo que está sonando son los ecos de la lectura althuseriana del capital. Sin que deje de ser valioso insistir en que el capital es vigente en tanto haya capitalismo. Sin embargo, hay un agujero enorme en una lectura como la de Althusser, y que también se muestra en la intervención de Heinrich. Y ese agujero consiste en que de esa manera se deshistorializa el concepto crítico del capitalismo de Marx. No se ve. No solo que la ley general de la acumulación no es del siglo XIX, no solo que la ley de tendencia ascendente a la tasa de ganancia no es del siglo XIX, sino que no se ve que en verdad el capital de Marx está discutiendo tendencias de larga duración, tendencias epocales. En este contexto me parece que un rico diálogo norte-sur, en el marxismo del norte y el marxismo del sur, abre camino. Wallerstein inició una interesante intentona de acercar la visión brodeliana de la historia del capitalismo como sistema mundo a Marx. En verdad es una triangulación Marx-Rosenburg-Brodel. Cuando Wallerstein piensa el tren secular, o sea, la tendencia que atraviesa siglos en la marcha del capitalismo como sistema mundo, lo que Wallerstein está diciendo es que hay tres trenes seculares. Uno, en la medida en que hay una desruralización de la economía mundial, la población emigra del campo a la ciudad en general en el mundo, entonces la concentración de la población en las ciudades hace crecer las organizaciones obreras, y eso va a permitir que se luche por un salario cada vez más grande, lo que va a impactar generando la caída de la tasa de ganancia. A su vez, esto va a permitir defender mejores servicios que el Estado tendrá que brindar, lo que cabe llamar salarios indirectos, educación, vivienda, etc. De tal manera que también así se va a provocar un efecto dominó contra la tasa de ganancia, haciéndola caer. Un tercer tren secular, tendencia que atraviesa los siglos de la marcha de la acumulación, lo ve Wallerstein en la devastación ambiental que conduce a incrementar los costos capitalistas en contrarrestar la devastación ecológica, de tal manera que la tasa de ganancia cae. Cuando Wallerstein utiliza de esta manera el tren secular, no ve solo ciclos, ni siquiera los de Kondratiev. Está pensando en una tendencia que va del siglo XVIII al siglo XXI y pone la caída a partir de 1900. Entonces los ciclos de Kondratiev del siglo XX los ve en función de la caída, que lleva un siglo y medio de la tasa de ganancia. En la medida en que avance la desruralización de la economía mundial, se avanza en el tren secular de salario directo ascendente, en el tren secular de salario indirecto ascendente y en el tren secular del ascenso de los costos ecológicos de producción. Estos tres presionan a la caída de la tasa de ganancia internacional hasta ser insostenible la acumulación planetaria. Este es el planteamiento de Wallerstein. Lo interesante, lo atractivo del planteamiento de Wallerstein es que no está leyendo la ley de tendencia ascendente solo en términos de ciclos económicos. La estructura, yo, una estructura permanente de capitalismo que hasta ahí llegó, está buscando captar una tendencia de larga duración. El gran problema, inocultable, es que aquí hay una clara evidencia ricardiana. Quien pensó por primera vez la ley de tendencia ascendente así fue Ricardo, no Marx. Quien pensó que la tendencia descendente a tasa de ganancia tenía como causa la tendencia ascendente del salario, ese fue Ricardo, no Marx, siendo la historia.
Mahler está intentando acercar a Marx con Brodel, pero en verdad está acercando también a Marx con Ricardo, sin darse cuenta. Así no. En el Fernando del Center de Nueva York, Bolívar Echeverría introdujo una lectura diferente, en donde buscó dar cuenta del tren secular desde la ley general de la acumulación capitalista. Y el fundamento no es la tendencia ascendente de los salarios, el fundamento es la dominación capitalista del desarrollo tecnológico a nivel mundial. A nivel de la ley general de la acumulación capitalista, esto significa que conforme se avanza en la planetarización del desarrollo tecnológico automático del capitalismo, se produce una bifurcación. Cada vez que se da un paso adelante en la revolución tecnológica a nivel mundial, otro mundo humano de la vida es posible, mejores condiciones de reproducción social serían posibles. Pero estas trayectorias de filmación del mundo humano de la vida se bloquean para imponer otras que conducen la revolución tecnológica por el camino de la devastación. La revolución informática pudo llevar a otro terreno, llevó a esto, a una aguda confrontación de la clase trabajadora internacional, incluso sin moverse en el mercado planetario. Competimos los mexicanos con los chinos, con los hindús, con los centroamericanos, incluso sin que haya desplazamiento internacional de la fuerza de trabajo, porque se mueve el capital con la revolución informática de un lugar a otro. Y eso permite entonces que algo que empezó en América Latina, la denuncia sobre la sobreexplotación como la regla de la acumulación acá, eso fue lo que la teoría de la tendencia particular con Marini dejó más que claro como una herencia inolvidable para el debate marxista mundial. Eso a Bolívar Echeverría le parece muy importante y lo recupera para dar cuenta de que la tendencia de la revolución tecnológica subsumida por el capital a nivel mundial conduce a la mundialización de la sobreexplotación de la fuerza de trabajo. Este planteamiento lo hizo Bolívar Echeverría al empezar los 90. Todavía decían ahí que era un exagerado. Bueno, ahora ya es inevitable. Ahora que Europa está viviendo las consecuencias de las contrarreformas estructurales neoliberales, ya está fuera de cosas de discusión. Pero si uno va más lejos, entonces lo que aparece no solo es que la marcha de la revolución tecnológica subsumida por el capital genera progreso y devastación, aquí devastación contra el proceso de reproducción social, además genera procesos de crisis capitalistas geoeconómicamente más grandes y cada vez más amenazadores. Y se ve panorámicamente, tenemos tres grandes crisis. La larga depresión del siglo XIX, que fue europea. La gran depresión del siglo XX, que fue intercontinental. Y esta, la primera crisis de sobreproducción propiamente planetaria. Incluso, si logran salir de esta, y está mucho por verse, tienen enfrente el problema de la devastación ambiental, que destruye las condiciones de la acumulación. Un capitalismo sin patrón petrolero, si es posible, el capitalismo y el fosilismo no son un binomio indisociable. Pero no lo están haciendo, ¿eh? No lo están haciendo. Están aferrados a sacarle hasta su última gota a la ganancia extraordinaria que deriva de la renta fosilista. Y en estas condiciones le están apostando al cortoplacismo y entonces en lo que pare. Y la ingeniería no es suficiente. Va a complicar el problema. No lo va a resolver. En este sentido, entonces, me parece que al recuperar la ley de la tendencia descendente a tasa de ganancia, emergen todas las consecuencias de la teoría de la crisis de Marx. En la medida en que se planetariza la revolución tecnológica, subsumida realmente por el capital, emerge inocultablemente el hecho de que no hay capitalismo sin devastación. El capitalismo necesita devastar para relanzar la tasa de acumulación cada vez que la tasa de ganancia cae. Lo hace o después de que cae o lo hace preventivamente. Por eso es que esta es una crisis epocal, no es una mera crisis cíclica. Si insistimos en que es una crisis cíclica, estamos en la lectura estructuralista del capital. Marx vio ciclos. No, es una tendencia epocal. En la medida en que el capitalismo se mundializa, se vuelve cada vez más amenazante. La combinación esquizoide de progreso y devastación. Esto es el siglo XXI. Tenemos la revolución tecnológica más poderosa en la historia de la humanidad. La revolución informática ya hace posible no solo la automatización del trabajo manual, hace posible la automatización del trabajo intelectual. La robótica ya está entrando en el hogar. Ya tenemos los drones para tener automóviles, coches voladores. Tenemos una revolución en ingeniería genética que para 2030 pueda andar creando ya promedios de vida para los grupos con dinero arriba de los 100 años, pero calculan que para finales del siglo podrían andar arriba de los 400 años. Tocamos las puertas de otro mundo y a la vez
de una devastación sin igual, porque el capitalismo conduce la trayectoria de la revolución tecnológica por las trayectorias de apuntalamiento del poder planetario, cuando otras trayectorias son perfectamente factibles. Aquí y ahora se impone el camino de una combinación de capitalismo y barbarie cada vez más amenazante. En este sentido, es que me parece que el apotegma que lanzó Marx en el Manifiesto Comunista, socialismo o barbarie, y que fue el que definió al marxismo crítico en todo el siglo XX, Rosa Luxemburgo, Lukács, Korsch, Grossman, Matic, la escuela de Frankfurt, Benjamin, este apotegma sigue siendo vigente en el siglo XXI. Leído así, entonces, nosotros tenemos el peligro de mundialización de estado de excepción, que es a lo que se refería Benjamin cuando decía que el estado de excepción se había vuelto la regla. También tenemos la oportunidad de una modernidad lúdica, de una modernidad utópica que está en los pliegues de nuestra era. El capital, además, está de regreso para poder leer lo peor del siglo XXI, pero también las enormes posibilidades lúdicas de otro futuro para nosotros. Muchas gracias.